Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los que están acá por primera vez. Hoy quiero que meditemos en la Escritura sobre un tema que ha sido muy recorrido muchas veces y que es el siguiente. Si Dios ama al pecador o si Dios aborrece al pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos ofendemos a Dios. Así que no quiero que esto sea algo teórico, intelectual, de instituto bíblico, para tengamos que responder o incorporado en el conocimiento. Tiene que ver con nosotros. Si Dios, la pregunta es, ¿Dios me ama o me aborrece? Esa pregunta espero que la podamos contestar con la palabra de Dios. Bueno, tiene la respuesta la palabra de Dios. Y creo que al explorarla en la palabra vamos a comprender cómo se relaciona Dios con nosotros y, por lo tanto, con qué actitud nos relacionamos con otras personas. No sé si han oído la frase en algún noticiero, lacra, uno menos, ¿no? Cuando matan a algún delincuente. Bueno, es ese tipo de actitud hacia otras personas que son pecadores, cómo tenemos que vincularnos nosotros, que somos pecadores. Todo eso nos va a tomar conciencia realmente de dónde estamos parados. Vamos a apreciar mejor el Evangelio, la buena noticia de nuestra salvación. Y creo que, por último, por lo menos lo que me ha deslumbrado a mí, vamos a tomar conciencia del Dios maravilloso que tenemos, del Dios sublime que tenemos, y cómo derramó su gracia sobre nosotros. Así que, bueno, va a tener dos partes este mensaje, muy sencillas. La primera es, vamos a empezar por la mala noticia. ¿Dios aborrece al pecador? ¿Dios me aborrece? Y la respuesta, ustedes si quieren pueden contestar, no hay problema. Si se equivocan no van a ir a marzo. Y además está cerca marzo, así que no hay problema. Salmo capítulo 5, o Salmo quinto, porque no son capítulos, son canciones, son salmos. El Salmo número 5, versículo 5, o vamos a leer desde el 4. Dice la palabra de Dios, y creo que nos responde la pregunta: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Bueno, obvio, podríamos decir, sí. Pero no solo no se complace en la maldad, el malo, que es el que hace la maldad o el que tiene dentro la maldad, no habitará junto a ti. Los insensatos, no sé si alguien tiene otra versión que no diga insensatos, que tenga otra palabra. Los orgullosos no estarán delante de tus ojos. Esto habla de condenación eterna, ¿no? No van a estar en la presencia de Dios. Y después dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, no que Dios solamente aborrece la iniquidad, aborrece al que la hace, ¿no? A la persona que la hace. Versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. Hay una intención de Dios de destruir a los mentirosos y a los homicidas, al hombre sanguinario, a los engañadores o estafadores. Abomina el Señor. Ahí está en futuro, pero es más correcto el presente. Dios abomina eso. Dios aborrece al pecador. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. De nuevo, las mismas dos palabras que leímos en el Salmo 5, aborrece y abomina.
Y la primera es los ojos altivos, ¿no? El que mira, hay varias componentes acá de la altivez. Una es creerse superior a los demás. Imagínense, ¿no? Imagínense que si lo miramos de lejos, más o menos así, es el planeta Tierra. Y ahí hay, imagínense, millones de puntitos. Ustedes son uno de esos puntitos, yo soy otro. Imagínense que uno de esos puntitos se crea superior, más inteligente, más importante que los otros. O imagínense que uno de esos puntitos se crea que tiene más claro qué está bien y qué está mal que el Dios que lo creó, que creó todo el universo. Bueno, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que están presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A veces se nos ha pegado la frase que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero acá dice que aborrece tus ojos, tus pies, tus manos, tu lengua, tu corazón. Y el último versículo dice a toda la persona, el testigo falso, a la persona que siembra discordia. Y en alguno de estos ítems, no sé si ustedes pueden levantar la mano, yo me he encontrado. Y es interesante ver que estas características, estas 7 características que menciona acá, después lo pueden meditar en sus casas para no hacer largo el mensaje, son de Satanás. Si lo piensan, Satanás tiene estas características. Salmo 7, versículo 11. Bueno, ¿qué responderían? ¿Dios aborrece al pecador? Sí. Sí, podemos contestar eso, dice la palabra de Dios, que Dios aborrece al pecador. Salmo 7, versículo 11, tiene una razón de por qué Dios aborrece al pecador, o a mí, voy a ponerme en primera persona. Por esto que dice acá, Dios es un juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Porque imagínense un juez, entre comillas, bueno. Este juez es un buenazo, no condena a nadie. Deja a todos en libertad. Va un ladrón, es re bueno este juez, no lo condena, lo deja libre. Va un asesino y es un buenazo, no lo condena, no lo manda a prisión, lo deja libre. Va un violador y es re bueno, lo deja en libertad. ¿Es un buen juez? ¿Qué piensa la familia que se vio afectada por las acciones de las personas que él no condena? Dios es un juez justo. Dios tiene que hacer justicia. Sí o sí tiene que hacer justicia. Es Dios. Dice el Salmo 97:2 que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Si Dios no actuara de manera justa, si no ejerciera juicio sobre los pecadores, sobre nosotros, su trono no sería estable. Es lo que dice este texto. Y si seguimos leyendo ahí en el Salmo 7, dice, versículo, yo leí el 11, leemos el 12, si no se arrepiente, el impío, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Está hablando de Dios. Que Dios tiene sus armas de justicia ya listas y dispuestas. Todavía no las ha ejecutado, pero sí. Cada vez que muere alguien, está pagando el precio del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Bueno, yo leí, puedo leer algún texto más. Dios, Nahum capítulo 1, versículo
2, ¿lo podemos poner ahí? Dios es vengador. Cuando hacemos daño a otros, ¿quién fue herido alguna vez por alguna persona? Herido no herido, bueno, puede ser físicamente, pero ¿quién fue lastimado? Por las palabras de su papá, de su mamá, de su hermano, de su hermana, de un compañero de colegio. ¿Quién fue lastimado? Ahí hay una, bien, acá hay otro. Dios es vengador de todo eso. Y si damos vuelta a la tortilla, ¿quién lastimó? ¿Quién hirió? Dios es vengador de todo eso. Tenemos esto, solo este concepto en el Antiguo Testamento. Todo lo que leí es del Antiguo Testamento. ¿O está también en el Nuevo Testamento? ¿Dios es el mismo o cuando damos la vuelta, pasamos de Malaquías a Mateo, la cosa cambia? Hebreos 10, 30 y 31, fíjense el nivel de lenguaje que usa. Dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice después Pablo, el autor de Hebreos, yo creo que es Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera Tesalonicenses 4:6 dice, no nos agraviemos en la congregación, ninguno agravie a su hermano, porque el Señor es vengador de estas cosas. No lo toma livianamente el Señor cuando hacemos daño en la congregación. El Señor es vengador de todas estas cosas. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. Subrayen en sus mentes el no erréis. No te equivoques. No erres, no pienses que Dios va a actuar de una manera distinta. Lo que dijo antes es lo que dice ahora. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y hay una lista ahí. Y la lista está incompleta, ¿no? Es a modo de ejemplo. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los que maldicen, los estafadores. Ninguno va a heredar el reino de Dios. No erres, no creas que Dios va a permitir que alguien así entre al reino de Dios. Y esto es para mí. Tito capítulo 3, versículo 3. Pablo dice que nosotros, lo dice en pasado, así que ahí ya nos da una pista, pero dice que éramos, y entre la lista de cosas que da es aborrecibles. Éramos aborrecibles, ¿no? La anteúltima. Además de aborrecernos unos a otros, somos aborrecibles. Dios nos tiene que aborrecer. Si Él es justo, si Él es santo, no puede permitir que yo esté en su presencia. Bueno, y podemos hacer dulce con la lista. Yo me anoté un montón. Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Hijos de ira. Así nos describe. Merecemos que la ira de Dios se ejecute sobre nosotros. Hebreos 12, 28 y 29 dice a los hermanos que lo tenemos que servir con temor y reverencia a Dios, porque nuestro Dios es un fuego consumidor o devorador. Ese es Dios. Ojo con Dios, es fuego devorador.
El Señor dijo, no sé si alguno mira película de terror, yo no. Yo me convertí a los 17 y antes de los 17 vi película de terror. Y las que más miedo me daban eran las que tenían que ver con cosas ocultistas. No sé si les pasa a ustedes, pero muchas van por ese lado. Son cosas que uno no maneja, son poderes fuertes y horripilantes que infunden temor. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, no teman. Él les dio autoridad sobre los demonios. Y le dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo, o a las personas que pueden destruir el cuerpo, pero después no pueden hacer más nada. Teman, más bien, y dice a Dios indirectamente, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A Dios, ténganle temor a Dios. Él es digno de temer. Si hay que hacer alguna película de terror y Satanás da miedo, ¿cuánto más Dios? Bueno, todos estos que leí, estos últimos, y hay mucho más, son todos del Nuevo Testamento y hay para ser dulce. Entonces, podemos contestar con autoridad la pregunta, ¿Dios aborrece al pecador? Sí, sí. Quiero aclarar la expresión aborrecer o abominar. Tiene que ver con el carácter de Dios, de su justicia y su santidad. Él tiene que ejercer ese gobierno. Él tiene que hacer justicia en el mundo. Es el aborrecer a todos ustedes y a mí, es la intención de Dios de destruirnos porque lo merecemos, para ser justo con cómo hemos vivido y las cosas que hemos hecho. Entonces, cuando decimos que si Dios aborrece, es que Dios tiene intención de destruir, eso que ha preparado sus armas para ejecutar su venganza. Bueno, Dios tiene esas intenciones hacia el pecador. Hay algunos ejemplos en la Biblia bastante elocuentes. Uno es en la época de Noé, en los días de Noé, Génesis capítulo 6. Dios dice que mira la tierra, o la palabra dice que Dios mira la tierra y la vio llena de violencia. Llena de violencia. ¿Qué harían si tienen el poder para revertir eso? Ven el mundo que crearon o el barrio donde viven y ven, supónganse que hay vecinos que están ejerciendo su maldad contra los chicos del barrio, se burlan, los torturan, los violan. Bueno, ¿qué harían ustedes? El Señor dice que ve, acá había gente que sacrificaba a sus hijos, los mataba entregándolos a los ídolos para que les vaya bien, a los que son en definitiva los demonios. Y dice versículo 5 de Génesis 6, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente y solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A veces nos quedamos solo con esa mitad, ¿no? Cuando retamos a nuestros hijos, sobre todo si son chiquititos, a Dios no le gusta, a Dios le duele en el corazón que vos hagas eso. Y es lo que dice acá la palabra, a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Pero el versículo que sigue es, los voy a destruir. Me duele haberlos hecho. Los voy a destruir a todos. Los voy a quitar de la tierra a todos los que creé. No solo a los hombres, sino a todos los animales. Cuando Dios después elige un pueblo, al pueblo de Israel, y los saca de Egipto de manera milagrosa y los lleva al monte de Sinaí, hace un pacto con ellos, ni termina de hacer el pacto con ellos, de concretar el contrato de que ellos sean su pueblo y él su Dios. Moisés vuelve con las tablas de la ley y ya están adorando a un ídolo que ellos hicieron con sus propias manos. Y Dios le dice a Moisés, déjame que los destruya. Y contra Aarón también, lo voy a destruir a Aarón. Déjame que los destruya
y yo voy a hacer con vos una nación nueva. Y Moisés le dice que no, pero es esa intención de Dios de hacer justicia, de destruir lo que se merece ser destruido. Y cuando Pedro, vamos al Nuevo Testamento para poner un ejemplo del Nuevo Testamento, compara los tiempos actuales con los días de Noé y que va a venir un juicio sobre este mundo, dice, en la antigüedad Dios ejerció un juicio y actualmente hay gente que se burla de lo que pasó en esa época, pero Dios va a ejercer su juicio otra vez sobre el mundo. El día del Señor, dice Pedro, vendrá. Y Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y si somos pecadores, ahí no entramos, porque ahí mora la justicia. Bien, entonces hay una única oportunidad de zafar de esto de que Dios nos aborrece. Y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan capítulo 3. Le dice a este hombre ya mayor, ya anciano, que se había acercado a él de noche, le dice, Nicodemo, Juan 3, si no naces de nuevo, si Dios no hace una obra que es equivalente a nacer de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Dios te tiene que hacer de nuevo una nueva creación sin pecado para que puedas entrar al reino de Dios. Y se lo vuelve a decir en el versículo 5. El que no nace de nuevo, el que no nace del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No se puede. Y en el versículo 7 le dice otra vez, no te maravilles que te dije, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que Dios te haga de cero. En el Antiguo Testamento esto lo habla Dios en forma de un nuevo pacto, que había hecho un pacto con Israel, que lo violaron instantáneamente y lo renovó y lo volvieron a estropear. Y después de esa situación dice, voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a dar un espíritu nuevo, una mente nueva. Voy a escribir mis leyes ahí adentro, en su corazón, de manera que no van a poder pecar, van a poder andar en mis caminos para siempre, sin pecado. Bueno, de eso se trata la solución de Dios. Y voy a ponerlo en estas palabras. La única manera de que Dios no ejecute su juicio sobre nosotros es que antes de morir o antes de que venga el reino de Dios sobre la tierra, Dios nos haga una nueva persona, una que no puede pecar, una nacida directamente de Dios, porque Juan dice en su primera carta el que es nacido de Dios no puede pecar, no puede pecar, no hay en él pecado, no hay nada que tenga que ser destruido, es nacido de la palabra de Dios y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que vamos a la segunda parte. ¿Dios ama al pecador? ¿Y quién puede contestar esta pregunta? ¿Dios ama al pecador? Es difícil de contestar. Ya dijimos que Dios aborrece al pecador. En este pasaje tenemos quizás una de las más sublimes y más conocidas, más memorizadas, más publicitadas en los estadios de fútbol o de casi cualquier evento deportivo que está en la palabra de Dios, que es Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que encontró una salida, envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no lo envió
para eso que va a ejecutar Dios en algún momento, para ejecutar juicio. Dios lo envió, no lo envió para condenar, lo envió para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién se acuerda de memoria? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Bueno, escuché una murmuración que supongo que tiene que ver con el texto que queríamos citar. ¿Quién lo dice fuerte y claro? Mas Dios muestra su amor en que siendo... bueno, lo tienen ahí. Sí. Vale. Muy bien, Mati. Dios muestra su amor en que, aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Jesús le explica a Nicodemo que Él venía a morir para pagar el precio de nuestro pecado. Dice el 18, Juan 3:18, vuelvo ahí a Juan 3. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación, dice el versículo 19. Que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando termina este capítulo, versículo 36, Juan dice, no hay otro lugar. No hay otro lugar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios, todo lo que leímos antes, está sobre él. A veces tenemos una visión como idealizada del amor de Dios o romantizada del amor de Dios. Juan, cuando escribe su primera carta, dice, en esto consiste el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. Eso es el amor de Dios. Si querés algo concreto, y no lo dice una vez, lo voy a leer, Primera Juan capítulo 4, porque no lo sé citar de memoria. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Esto es el amor de Dios. No en que lo amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, ¿cómo ensamblamos estos dos conceptos? ¿Dios aborrece al pecador? Sí. ¿Dios ama al pecador? Sí. En el Antiguo Testamento hay algunas cosas formidables que nos permiten entender y ensamblar estas dos cosas. Había un mandamiento para el pueblo de Israel que cuando ocupara la tierra prometida, designara 3 ciudades que eran las ciudades de refugio. Por si algún homicida que había matado a otro, no de manera alevosa, sino de manera que hay que determinar cómo habrá sido. Imaginemos ahora, qué sé yo, un accidente de tránsito o en una obra en construcción se le cae un martillo y justo le pega a uno que estaba abajo sin casco. Lo que fuere, alguna situación, o se me escapó el perro y tengo un pitbull y mató al nene del vecino. No sé, lo que ustedes quieran. Imagínense al vecino que ve que mi perro le despedaza a su bebé y justo estaba con el machete podando el árbol y me ve a mí, me va a querer matar. Y sería casi lícito que lo haga. Bueno, en Israel había 3 ciudades a los que el homicida o el culpable podía ir y refugiarse para
escapar de manos del vengador hasta que los jueces determinen si era culpable o no. Si estaba en esa ciudad, si estaba en ese lugar, no se iba a ejecutar la justicia de manos del vengador de esta persona. Leímos quién es el vengador. Es Dios mismo el vengador. Él es el vengador y Cristo es nuestra ciudad de refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo para ser refugiado. Él es nuestro refugio y nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El Señor Jesucristo, o Dios mismo, es a la vez el que quiere ejecutar venganza, el que aborrece al pecador y el refugio, que nos da el lugar para escapar por su amor, por su pura gracia, que es la misma persona de Cristo. Si nos metemos ahí, en esa ciudad, somos bendecidos, amados, aceptados. Como dice Pablo en Efesios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Él. En Él, ahí adentro está el refugio. Hay otra figura, antes de la figura ahí tengo otro texto anotado que me había olvidado de citar, que también lo pueden decir ustedes de memoria. Cuando nos ponemos en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Ahí está tu única esperanza, que te metas en Cristo, ahí Dios te hace una nueva persona. Otra figura hermosa que me vino a la mente cuando preparaba esto para compartirles hoy es una adivinanza. En la Biblia hay una adivinanza, no sé si alguno se acuerda, que la dijo Sansón. Él iba por el camino, se le aparece un león. Ustedes saben que Sansón era una persona que tenía un don de Dios, que era una fuerza sobrenatural, y mata al león con sus propias manos. Después de un tiempo, pasa por el mismo lugar y se acerca a ver qué había sido del león que le había matado y que había dejado ahí, y encuentra que en el león había un panal de miel. En el hueco de las costillas del león seguramente las abejas habían hecho un panal y había miel. Y él agarró la miel y fue comiendo por el camino y le convidó a sus padres, porque iba con sus padres a contraer matrimonio a una ciudad vecina de los filisteos. Y cuando llega, la situación es tensa con los filisteos, con la familia con la que él va a contraer, de la mujer con la que él va a contraer matrimonio, y se chusean mucho, ¿no? Se hacen una apuesta a ver si adivinan la adivinanza que él tiene para decirles. Y la adivinanza es esta: del devorador, dice Salomón, salió comida. Y ustedes saben de qué estamos hablando porque conocemos la historia, pero los filisteos no tenían ni idea de qué estaba diciendo. Del devorador salió comida y del fuerte dulzura. ¿Qué es? Y si no la adivinaban, le tenían que dar un montón de riquezas a Salomón. Bueno, ¿cómo? A Sansón, ¿qué dije? Salomón, gracias por la corrección. Sí, es Sansón, bien por la atención. Bueno, no importa cómo sigue la historia, después la pueden leer en el libro de los jueces, pero qué hermosa figura. El Señor es el devorador o el consumidor, el fuego consumidor. Y de la muerte del león de Judá, del Señor Jesucristo, salió comida. Él es el pan que descendió del cielo. Y de su fortaleza salió dulzura. Por su herida fuimos nosotros curados, dice Isaías. Bueno, hermosa figura de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Bueno, yo voy a ir cerrando acá. La justicia y la santidad de Dios me quieren destruir. Su misericordia, su amor, me quieren dar vida. ¿En qué lugar estas dos cosas se hacen compatibles? En Cristo. En Cristo Jesús. Hay un salmo que lo dice de una manera tan poética, Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron.
la verdad es que soy un pecador y me merezco el infierno y la condenación. Y esa verdad se encontró con la misericordia de Dios. Y la justicia que Dios tiene que ejecutar sobre mí me tendría que poner bastante incómodo, me tendría que quitar la paz, pero la justicia de Dios y su paz se besaron, porque Dios ejecutó su justicia sobre Cristo para que la bendición de Abraham, la bendición de Dios, de que yo pueda heredar la tierra y el reino, me alcancen. Cristo Jesús, dice Pablo, hecho por nosotros maldición, para que la bendición de Abraham nos alcance. O al que no conoció pecado, también dice Pablo, por nosotros fue hecho pecado, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Yo hay cosas que no leí. Por ejemplo, Génesis 6. ¿Se acuerdan lo que leí? Que Dios vio la maldad del hombre, se arrepintió, le dolió en el corazón y dijo, los voy a destruir a todos. Pero no leí el versículo 8. ¿Qué dice 6:8? Pero Noé halló gracia delante de Dios. Bendito Dios, ¿no? Bendito Evangelio de la gracia, del favor inmerecido. Yo leí Salmo 5. Un salmo de David, que dice que los insensatos no van a estar delante de él. El versículo 6, que va a destruir a los que hablan mentira y que al hombre sanguinario y engañador el Señor lo abomina. Pero no leí el 7, que David dice, pero yo, dice David, por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa. Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿no? Qué bendito que es nuestro Dios. 1 Corintios 6. Yo leí el texto de Pablo que dice, no erren. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales. 1 Corintios 6, 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno va a heredar el reino de Dios. Pero no leí el 11, que dice, y esto erais algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito Salvador. Yo leí Tito capítulo 3, versículo 3. Si leen lo anterior, está el vínculo con el cómo nos tenemos que tratar a los hombres. Que seamos mansos y amables con todos los hombres, aún con los gobernantes que toman decisiones injustas. Porque nosotros también, dice Pablo en el versículo 3, nosotros éramos así. No podemos mirar con desdén a los que están haciendo maldades. Porque nosotros éramos así, también éramos así, dice Pablo. Pablo fue un torturador. Éramos aborrecibles, termina diciendo, y aborreciéndonos unos a otros. Pero no leí lo que sigue. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración, Dios hizo algo nuevo. No es que Dios
ahora va a sacar la mejor versión de nosotros mismos. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos hace nuevas criaturas. Lo anterior no sirve para nada. Lo anterior va a ser destruido y gloria a Dios que va a ser destruido. Anhelamos el momento en que este cuerpo pecador va a dejar de ofender a Dios. Queremos que llegue ese momento. Gemimos por ese momento. Pero ahora vemos las primicias del Espíritu que derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo, dice el versículo 6, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, versículo 7, seamos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y Pablo le dice a Tito, no lo había leído, esta es una palabra fiel, y con esto quiero que insistas con firmeza. Así que volvemos a insistir. Gloria a Dios que va a ejecutar su justicia y yo voy a morir. O como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si alguien todavía no experimentó este nuevo nacimiento, no experimentó la salvación del Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, el fuerte, a hacerse débil, a dejarse crucificar para que el castigo nuestro esté puesto sobre Él en la cruz. Bueno, te queremos invitar a que pases por esta experiencia de misericordia, de un Dios que puede perdonar, de que puede hacer una nueva vida, que puede producir en tu ser un corazón nuevo, que esté dispuesto y tenga la capacidad de andar en los caminos de Dios para siempre. Vas a convivir con el cuerpo viejo, sin duda, pero un día ese cuerpo viejo va a ser transformado en uno nuevo y esta es la gloriosa esperanza que tenemos cuando Cristo vuelva.